agradecidos estamos, obviamente, de poder compartir un lugar de reflexión para seguir pensando nuestro país, en este caso en referencia específicamente a algo que a 20 años del atentado nuevamente está efectivamente, como decía el compañero recién, en el tapete. Yo, como en los momentos, sobre todo en este enero y febrero que hemos vivido, donde se ha actualizado esto 6 meses antes de que en julio volvamos a conmemorar la tristeza de no tener justicia todavía con respecto a un hecho terrorista y trágico de nuestro país, y sobre todo con el fantasma de Nisman, y lo digo entre comillas por supuesto, presente a partir de todo lo que ha sucedido y con las recientes, con la resolución del juez Rafecas. Creo que un elemento clave para pensar la causa AMIA, los aniversarios, etcétera, es entender cómo la causa per se también es parte de esa grieta o de esa diferencia que hay en donde se quiere instalar dos Argentinas. De alguna manera, el hecho de que el atentado se haya realizado en época del menemismo, donde en los 90, donde el neoliberalismo suponía, no solamente en la Argentina, sino tristemente en toda América Latina y en gran parte del mundo, la verdad, el triunfo en todo caso de la lógica financiera internacional y la imposibilidad, por otro lado, de las lógicas emancipatorias que en América Latina ya llevaban 2 siglos. No me parece al revés, me parece relevante entender cómo esa década perdida, digamos, pretende reaparecer hoy en el marco de algunos de sus simpatizantes más evidentes, ¿no? Es interesante cómo condensa la causa estas dos Argentinas en la medida que por ejemplo, los fiscales que llaman, los 4 fiscales que convocan a la marcha del 18 de febrero, algunos de ellos han sido funcionarios del menemismo, y los que no han sido y son simpatizantes, y cómo esta corriente de opinión que en la capital efectivamente y tristemente, obvio, tiene mucha fuerza y que se vio en los paraguas del 18 de febrero. Un modelo que yo en algún momento, en algún artículo, catalogué como de la Argentina racista. Creo que en lo más profundo del odio que remite a las famosas pancartas de muerte a la cretina o fuera la yegua o ese tipo de terminología, hablan, y hoy lo hablaba a la mañana con unos amigos, hablan de un establishment social y cultural que se resiste fuertemente a la inclusión del resto de los argentinos, y que para de alguna manera enfrentarse o limitar ese camino emancipatorio que se viene logrando no solamente en Argentina sino en América Latina mayoritariamente en la última década, recurre a cualquier atisbo o a cualquier situación para tratar de construir legitimidad, porque de lo que se trata básicamente es de un modelo emancipatorio que intenta buscar legitimidad incluyendo socialmente, tratando de generar situaciones que permitan a la sociedad ser iguales realmente, no solo iguales formalmente ante la ley, frente a una sociedad que se resiste a perder poder y que hoy está encarnada básicamente por el Partido Judicial y las corporaciones mediáticas aliadas para impedir que aquello que hemos conquistado, digamos, como sociedad en los últimos 10 años tenga continuidad futuro. Y ahí por eso también se condensa, porque efectivamente para este año, y después Sergio va a profundizar en esto que sabe mucho más que yo,
Para este año se esperaba una de las dos juicios por las causas de irregularidades, la que remite curiosamente al sistema de inteligencia menemista, porque está acusado, entre otros, el jefe de la CIDE de la época menemista por encubrimiento, junto, curiosamente, a el representante más acabado del menemismo al interior de la comunidad judía argentina, que era y sigue siendo Berahja, que sigue teniendo mucha influencia al interior de la comunidad. Tanta influencia tiene que hasta el día de hoy aquellos que se denominan instituciones centrales de la comunidad judía, que por supuesto no lo son, representan un porcentaje no mayor al 20% de aquellos que se sienten o nos sentimos judíos, no acusan a Berahja en la causa de las irregularidades, a pesar de estar digamos, acusado junto al jefe de la CIDE, a Corach, a Galeano, a los fiscales que eran los jefes de Nisman en aquel momento, Barbacque y Mullen, etcétera, etcétera. Digo, la causa, en las grandes cuestionamientos, crisis, enfrentamientos al interior de una sociedad, y en este caso nuestra historia, podemos ver claramente cómo se condensan este enfrentamiento, que la verdad que no es nuevo en la historia de nuestro país y que por supuesto que lleva 200 años, y aunque sea difícil plantearlos en términos históricos de complejidad, podemos simplificarlos como una nueva lucha entre Moreno y Saavedra, o entre Braden y Perón, o otros enfrentamientos que ha habido en nuestro país. En este caso y en este momento, a partir de un hecho trágico como la continuidad de la injusticia, en el caso de no llegar a la justicia, en el caso, vemos las complicidades de aquellos efectivamente encubridores, como por ejemplo el Fino Palacio, también acusado en otra de las causas de encubrimiento, por avisarle a un pariente de Menem, un tal que no de Dule, que tenía propiedad, una empresa distribuidora de volquetes, y que uno de sus volquetes aparecía en la AMIA días antes del 18 de julio. El señor Fino Palacios, que curiosamente fue acusado por este encubrimiento, porque fueron grabadas en las internas de la CIDE de aquel momento la conversación en la cual le avisaba 9 horas antes a que Noria Dule que ponga todo bien en sus oficinas, que iba a haber un allanamiento en el día posterior. Ese señor, 10 años después, aparece como jefe de la policía metropolitana, y nuevamente, por segunda vez consecutiva, el señor en este caso es acusado por las escuchas ilegales, de las cuales una de las víctimas fue Sergio, que está acá al lado mío. Creo que es imposible pensar un hecho, en este caso la muerte de más de 90 personas y la ausencia de justicia, si no pensamos en el encubrimiento. Quien encubrió tenía un interés en encubrir, y no es muy imaginativo pensar que quien intenta encubrir está preocupado porque se descubra la verdad, y tiene algunos intereses para que esta verdad no salga a flote. Y probablemente esos intereses tengan que ver, como originalmente en algunas causas concomitantes de la época, por ejemplo, con quién vendió los explosivos. En algún momento hubo un enjuiciamiento a unos carapintadas, recuerdo uno de ellos que se llamaba Pacífico, un nombre bastante original para el tema, que era un carapintada a quien se acusó en su momento de proveer el amonal con el cual se habría armado la bomba. Y curiosamente, nuevamente, en este enfrentamiento, quien era el abogado de Pacífico, que salió por falta de pruebas sobreseído, era el famoso abogado Suaje Pinto, un abogado que hoy sigue siendo abogado de Papel Prensa, es decir, de la empresa que comparten Clarín y La Nación, y que Suaje Pinto, al mismo tiempo, desde hace muchos años, es un famoso nazi vernáculo que incluso ha ido en las listas políticas del Poder Legislativo del señor Biondini, un nazi patético de nuestras tierras. Digo, si uno empieza simplemente a hacer dos listados, y con esto termino para darle la palabra a Sergio, que en todo caso después podemos
charlar o sea un poco más interesante el término de pregunta, si uno hace una línea, traza una línea y pone los actores que están detrás de la verdad y por otro lado los actores que están detrás del descubrimiento, no vamos a encontrar más que dos modelos de país. Aquellos que desde hace muchos años, desde la militancia de pibes, buscamos justicia y verdad para los desaparecidos, para los crímenes de lesa humanidad y también para los asesinos del atentado a la Haya, y del otro lado los encubridores, aquellos que son cómplices de un modelo de país exclusivo y no inclusivo, que su único interés de alguna manera es tratar que el país continúe siendo para pocos y no para todos. Cuando yo decía hace un ratito, y que creo que es una metáfora para seguir trabajando el tema de la Argentina racista, pensaba en el odio, de alguna manera que trataron de ocultarlo el 18 de febrero, pero que se ve permanentemente en los discursos cotidianos de este sector de la sociedad, y que de alguna manera desprecia profundamente que lo popular esté arrinconando las puertas del poder que fue es concentrado y legitimado en gran parte de la historia de nuestro país. Y eso produce un gran desprecio de ellos hacia nosotros, y lo planteo así en términos de caricatura, porque lo que hay es un desdén, una bronca muy profunda hacia el hecho de que existe una presidenta que no les tenga miedo, que redoble la apuesta cada vez que se ve amenazada, que no puedan torcerle el brazo, ni a nivel nacional e internacional, y ver también que esta Argentina, que pretende una Argentina para pocos, tiene lazos no solamente hacia adentro, en las corporaciones mediáticas o judiciales, sino también lazos hacia afuera, que de alguna manera reivindican a los fondos financieros internacionales, que no tienen vergüenza al defender a los fondos buitre, y que son cómplices en todo caso de un modelo no solamente de país, sino de mundo donde la guerra, el bombardeo, el tema unilateral y las formas de construir modelos políticos son sobre la base de la concentración del poder, del desprecio de los pueblos y sobre todo de alguna manera de la imposibilidad de construir un mundo para todos. Me parece que esa línea, si uno hace la lista simplemente de los nombres, va a ver que de un lado están las víctimas, como Sergio y como otros que vienen luchando hace 20 años por la muerte de sus familiares, y del lado de enfrente aquellos que no tienen vergüenza, después digamos, de ocultar verdades, de reivindicar a un fiscal que claramente fue comprado por organismos de inteligencia externos, básicamente de Estados Unidos e Israel, y que en ese marco pretendió payasescamente hacer una denuncia contra la presidenta, y que enhorabuena, un juez de la nación, honesto, que de alguna manera no se deja apretar, ha puesto sobre la mesa la payasada. Así que bueno, en principio algunas cosas para introducirnos, y les agradezco y le doy el micrófono a Sergio.